la vista falla. Las etapas del impuesto a la ganancia, cuarta categoría durante el 2023. ¿Qué pasó en este 2023? Vamos a ser rápido porque no los quiero aburrir con esto. Vamos a ver que arrancamos el 2023 y hasta septiembre al menos tuvimos estos famosos 3 escenarios que veníamos trabajando desde el 2021, ¿sí? Aquellas personas que están por debajo de un importe de remuneración bruta no estaban alcanzados por el impuesto, aquellos que estaban entre una remuneración bruta y otra iban a tener reducido el impuesto y aquellos que estaban por encima de un monto determinado seguían pagando el impuesto normalmente. ¿Cuáles fueron estos valores en el 2023? Lo que vemos en esta placa, ¿sí? Por eso pongo hasta septiembre. Ahora explico por qué hasta septiembre. Arrancamos en enero, con 404, luego pasamos en mayo a 506 y en agosto nos fuimos a 700.000, ¿sí? Y el escenario 2, o sea, aquellos que esos no iban a pagar impuestos a las ganancias, no pagaron, mejor dicho, impuestos a las ganancias, quienes estaban por debajo de esos valores en cada uno de estos meses. Y después teníamos aquellos que cobraban, por ejemplo, entre 404 en enero y 466, vieron reducido el impacto del impuesto. Bien, lo mismo en mayo, en agosto también. El SAC en el primer semestre fue de 880 o era de 880 hasta ese momento y después llegó en el mes de septiembre una nueva resolución, un nuevo decreto en principio y la resolución famosa 5417, que si vamos a la siguiente placa, pasemos de largo la siguiente placa, vamos a ver que introdujo estos cambios, ¿sí? A partir de octubre teníamos un valor que pasó a 1.980.000, o sea, veníamos básicamente este salto de 404 a 506, de 506 a 700, de alguna manera lo que iba haciendo el Poder Ejecutivo con esos famosos DNU y resoluciones de AFIP, iba acompañando un poco el IPC, iba acompañando la inflación. El salto que hubo en octubre fue más allá del IPC, ¿sí? Fue una corrección con otra intención, digamos, de prácticamente excluir del impuesto a las ganancias a cerca de 1 millón de personas. Bien, entonces quedamos en octubre, noviembre y diciembre, que todavía lo estamos transitando, con este piso único, ¿sí? Porque lo que hizo también esa resolución es eliminar este famoso escenario 2 donde alguna persona podría tener reducido el impuesto, ¿sí? Si vamos a la siguiente placa, para que quede claro, nos quedamos con 2 escenarios entre octubre y diciembre. Los que estaban por debajo de 1.980.000 de remuneración bruta o promedio, digamos, de esos 3 meses, no pagan el impuesto a las ganancias en cada uno de esos meses y aquellos que estaban por encima seguían pagando normalmente. O sea, 2 cambios, un aumento importantísimo, digamos, de lo que fue, creo que no sé cuánto daba, 150, 180%, o sea, un aumento muy importante del tope, y el tema de la eliminación de esta deducción incrementada fija, como todos lo conocíamos, ¿sí? Entonces, hasta acá lo que hicimos en este año, o que estamos haciendo en este año 2023, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que plantea la nueva ley, si vamos a la siguiente placa, con respecto a las ganancias del año 24, ¿sí? Ley 27725, que vuelvo a remarcar, no es necesariamente para lo que empieza a cobrar del sueldo de enero, o sea, aquellos que cobran el sueldo de diciembre los primeros días de enero ya tendrían que poder aplicar la ley o las tablas del año 2024, por eso la necesidad de que salga algo en estos días, ¿sí? Para saber qué tenemos que hacer. Pero vamos a ver de qué se trata o qué decía esta ley, que dice esta ley 27725. En principio lo que hace es reducir, ustedes recordarán que tenemos el impuesto a las ganancias, empleo, relación de dependencia, está en un artículo de ley, establece lo que es la cuarta categoría. Lo que hace es, se reduce en la cantidad de contribuyentes, o sea, saca un montón de contribuyentes de la cuarta categoría y se crea un nuevo impuesto cedular para esos contribuyentes que saca de la cuarta categoría, ¿sí? Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver entonces que nosotros como agente de retención, somos una empresa, tenemos empleados, retenemos impuesto a la ganancia a sus empleados, nos vamos a encontrar con esta nueva ley que, en el caso que se aplique, que vamos a tener la posibilidad quizás de aplicarle a ciertos empleados el impuesto a la cuarta categoría y a otros empleados el impuesto a los mayores ingresos. Acá hago una aclaración porque noto mucha confusión por ahí en la calle, donde hablan del impuesto cedular o el de mayores ingresos. No, el cedular justamente es el de mayores ingresos, ¿sí? Lo que marca la ley es cuarta categoría como veníamos y el nuevo impuesto cedular a los mayores ingresos. Y por ahí el nombre confunde un poco, ¿no? Bueno, sigamos. Básicamente, lo que dice esta ley, me quedo con el inciso B, ¿sí? Porque el inciso A es cargos públicos, yo creo que el grueso de la gente que nos está viendo en este momento es empresas privadas, con lo cual voy a hacer foco en esto, que es trabajadores en relación de dependencia. Lo que dice es básicamente que este nuevo impuesto cedular a los mayores ingresos grava, ¿sí?,
a todos aquellos que estaban dentro del inciso B de este artículo de la cuarta categoría, salvo los directores, los síndicos y consejos de vigilancia o equivalentes. Lo voy a resumir en una placa más sencillo para sacarlo del texto. Si vamos a la siguiente placa, quedaría más o menos así. Yo soy agente de retención. Si tengo de repente en la sociedad un director, o de repente somos una SRL, un socio gerente, síndico, consejo de vigilancia, a los cuales le liquido sueldo, ¿sí? Ese sueldo debería ser una retención de cuarta categoría. El resto de los empleados, ¿sí? Si soy una sociedad anónima, todo aquel empleado que no sea director o que no sea síndico, le voy a tener que retener con el nuevo impuesto a los mayores ingresos, el impuesto cedular a los mayores ingresos, ¿sí? Obviamente el 99.99% de los casos va a ser el impuesto cedular, ¿sí? Los directores son, obviamente, mínimos. Yo voy a llamar a la cuarta categoría, lo voy a asociar con los directores para que nos entendamos de acá en más, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es directores, socios gerentes de SRL, si otro tipo societario, la misma línea, digamos. Síndicos y consejos de vigilancia. Sigamos. Vamos a ver, tratar de graficar, sin poner muchos números, vamos a tratar de graficar cuál es la mecánica que vamos a tener que hacer para liquidar, en el caso que se aplique la ley, vuelvo a repetir, a los directores, o sea, cuarta categoría, y a el resto de los empleados, cedular mayores ingresos. Bien, el esquema para los dos es el mismo en el sentido de que yo voy a tener el impuesto que le voy calculando mes a mes, le asumo lo del mes actual y me voy a obtener un acumulado. Eso sí, igual para los dos impuestos, ¿sí? El impuesto o los impuestos sigue siendo anual. Bien, una aclaración acá porque no está bien que diga los impuestos. Acá el impuesto es el mismo. O sea, el impuesto es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Si se quiere el impuesto cedular, vamos a asociarlo como si fuese una categoría más dentro del impuesto a la ganancia. Así como teníamos primera, segunda, tercera y cuarta categoría, y teníamos, si se acuerdan, el impuesto cedular a las rentas financieras y demás, acá se crea este nuevo impuesto cedular a los mayores ingresos que yo lo asociaría a una categoría más, ¿sí? Pero no es que sea un impuesto nuevo. Está dentro de la ley del impuesto a las ganancias. Bien, entonces, vamos a ver cómo es la forma de cálculo. Si se acuerdan, tengo que tomar todas las remuneraciones brutas. Acá no importa si es remunerativo o no remunerativo. Todo lo que está alcanzado por el impuesto a las ganancias lo tengo que grabar en cualquiera de los dos impuestos, ¿sí? Obviamente aquello que no está alcanzado, que está exento por la ley, en ninguno de los impuestos lo tomo, ¿sí? Si pongamos, no sé, una indemnización, no sé, donaciones, un montón de cosas que por ahí la ley, perdón, donaciones saquémoslo, un montón de cosas que la ley no, que prevé que no estén alcanzados, en ambos impuestos, ¿sí? O en ambas categorías pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, hasta ahí, el cálculo es igual en cuarta categoría y en mayores ingresos. El SAC, lo mismo, ¿sí? El tratamiento del SAC, recuerdan que podemos tener el SAC grabado o exento, depende del monto de la remuneración promedio de la persona en el semestre, es lo mismo para directores y para mayores ingresos. Bien, ahora vamos a empezar a ver algunas diferencias en el cálculo de uno y otro. Vamos a ver la parte de retenciones, ¿sí? En retenciones ustedes saben que cuarta categoría, lo que venimos haciendo hasta ahora, yo tomaba la remuneración bruta y le descontaba los descuentos de ley, obra social, jubilación, si sindicato lo descontaba del impuesto. Esto lo voy a seguir haciendo así en la cuarta categoría, ¿sí? Cuando le liquide ganancias a los directores. Ahora, en el impuesto cedular a los mayores ingresos, resto de los empleados, no voy a poder deducir las jubilación, obra social. Voy a trabajar, voy a llevar al impuesto en la remuneración bruta. Ya no me puedo deducir esa parte. Hasta acá parecería ser como que es más beneficioso la cuarta categoría. Esperen un poquito. Sigamos. Deducciones. Acá, si nos vamos a lo que dice la ley, básicamente la ley nueva dice que no se pueden deducir todo aquello que dice la ley de impuesto a las ganancias. Con lo cual, de ahí viene lo que dije anteriormente, jubilación, obra social, la ley lo trata como deducciones, por eso es que, lo que pasa es que son deducciones que hace directamente el empleador. Bueno, no las puedo deducir porque ya lo marca la nueva ley. Todo el resto de las deducciones que yo puedo cargar por CIRADIC, lo que dice la ley es que el impuesto cedular ya no se lo va a poder descontar. Si yo tengo un director, cuarta categoría, sí va a poder seguir cargando el CIRADIC con todo lo que conocemos. Vamos a la siguiente placa. Recuerdan, cuota médico asistencial, gasto de sepelio, donaciones, alquiler de casa habitación, todo lo que ya conocemos que cargamos por el CIRADIC, el director, cuarta categoría, lo va a poder tomar, va a poder ingresar a FIP y va a poder cargar todas las deducciones. En el caso del resto de los empleados que no son directores, mayores ingresos, cedular mayores ingresos, fíjense que la ley me marca que no se puede deducir nada. Esto obviamente va a requerir de un cambio en el CIRADIC
que impida que esa persona pueda cargar esas deducciones. Ahora fíjense que acá hice dos salvedades: aportes SGR y personal de casas particulares, ¿sí? En este caso sí lo va a poder deducir. Y ustedes, si leyeron la ley, me van a decir, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, esto surgió de algunas charlas que tuvimos con AFIP y demás, porque ¿cuál es el detalle por el cual entran? Lo que marca la ley 27725 dice, no se van a poder tomar las deducciones para este impuesto, las deducciones que prevé la ley del impuesto a las ganancias. Ahora bien, estos dos, SGR y personal de casas particulares, no está como deducción dentro de la ley del impuesto a las ganancias, sino que está en otra ley aparte, por lo tanto queda fuera y me lo puedo seguir tomando, ¿sí? Es una letra chica que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Sigamos. Entonces, hasta ahí seguimos la misma línea. Parecería ser más beneficioso la cuarta categoría, porque me permite deducir cosas que el otro no. Bien, ahora sí vamos a el que hace la gran diferencia, que son las deducciones personales. ¿Sí? Ustedes recuerdan que yo vengo, entonces, remuneración bruta, el SAC si corresponde o no, le saco las retenciones en el caso de cuarta categoría, en el otro vimos que no, le descuento las deducciones que correspondan en uno y otro, llego a una ganancia neta y después descuento las deducciones personales. ¿Qué eran las deducciones personales? Vamos a la siguiente placa, donde tenemos en la cuarta categoría, si se acuerdan, mínimo no imponible, deducción especial, cónyuge, hijo incapacitado. ¿Sí? Ahora, eso va a seguir siendo igual. En el cedular vamos a ver que lo que la ley establece es ya no existe más las deducciones personales, solamente vamos a tener un mínimo no imponible, ¿sí? Que en este caso va a ser igual a 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales, ¿sí? Sería lo mismo a 15 salarios mínimos quincenales. No existe más la deducción especial, cónyuge, hijo incapacitado. O sea, salvo que seamos directores de una sociedad anónima, por ejemplo, socio gerente de una SRL, ya no me voy a poder deducir todas esas cosas. Solamente me deduzco un importe que son los 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales o 15 mensuales. Vamos a poner estos números en la siguiente placa. Vamos a la cuarta categoría. Esto lo que hice fue tomar la tabla de enero del 2023 y la actualicé por RIPTE, que eso debería ser lo que la AFIP en breve debería publicar. Ya me sé que la ley surja o no surja, porque igual esto sirve para digamos, otras categorías también de impuesto a ganancia. Esto debería, peso más, peso menos, debería dar estos valores. Hay que ver cómo aplican los decimales, ¿no? Pero básicamente me voy a encontrar con un mínimo no imponible en 2024, esto es anual, de 1.089.000, una deducción especial de 5 millones y monedas, bueno, cónyuge, etcétera. Bien, esto es, tengan en cuenta, estimado con un RIPTE que da 141,18% octubre, que así se toma desde hace un tiempo largo. Bien, ahora, ¿qué pasa con el impuesto cedular? Estos 180 salarios mínimos vitales y móviles que le voy a poder descontar al empleado anuales, ¿sí? ¿Cómo se calculan? Multiplicándolo por el valor del salario mínimo vital y móvil de enero. Yo acá lo que hice el estimado es con lo que sabemos que es el de diciembre, que son 156.000 pesos, y eso me da estos 28.080.000. Ahora, si en enero esto pasa a ser 200.000 pesos, bueno, habrá que multiplicar los 180 por 200, ¿sí? Yo lo que es para que tengan un valor aproximado, lo multipliqué por el de diciembre, ¿sí? Pero seguramente en enero vamos a tener un salario mínimo vital y móvil 10, 15% más, yo creo que como mínimo, con lo cual estaríamos hablando de un mínimo no imponible para este impuesto de entre 32, 35 millones seguramente, ¿sí? Entonces, si lo comparamos contra el mínimo no imponible, vamos a suponer que una persona no está casado y no tiene hijos, con lo cual, ¿qué se podría deducir un director? 1.089.000 y 5.200.000, o sea, 6 millones y monedas al año, ¿sí? Esa misma persona, si no fuese director, se podría deducir, como dijimos acá, 30 y pico de millones al año. Acá es donde está la gran diferencia de un impuesto y otro, y acá es donde sucede que este impuesto cedular es muchísimo más beneficioso que la cuarta categoría, ¿sí? Entonces, parecía que hasta acá parecía que era más beneficioso el otro. Bueno, acá es donde se logra el gran beneficio. Una cosita para remarcar acá, que lo que dice la nueva ley es, yo en enero, cuando tome este salario mínimo vital y móvil de enero, lo multiplico, digamos, por 15, bueno, o por 180 para el anual, y ese salario mínimo o ese monto de 15 salarios mínimos por el de enero lo tengo que seguir usando hasta junio.
Bien, cuando salga el salario mínimo vital y móvil de julio, ¿sí? Mes 7, ahí tengo que empezar a usar el de julio. Pero no solamente lo voy a usar de ahí en más, sino que ahí voy a tener que hacer el retroactivo y probablemente devolverle, ¿sí?, al empleado más dinero, con impuesto a la ganancia, de aquello que le retuve considerando el salario mínimo vital y móvil de enero, ¿sí? O sea, es más beneficioso de lo que vemos ahí. A diferencia, si volvemos a la placa, del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, donde ustedes saben que esto no se actualiza en el año, al menos por ahora no se actualizaba en el año. Esto, como lo vemos acá, cuando hablo de esto, parece que me están viendo, hablo de la cuarta categoría, ¿sí? Si lo podemos enfocar acá, el de la izquierda, ¿sí? Esto, si se quiere, tenemos dos problemas, ¿sí? Uno que lo venimos teniendo hace años, que es que se actualiza una vez por año. ¿Bien? Pero acá, primero que tenemos un contexto inflacionario hoy que hace que esto tenga mucho más peso. Pero el segundo tema que yo veo acá es que el RIPTE se calcula de octubre a octubre, con lo cual estos valores que va a publicar seguramente AFIP en estos días, está tomando una inflación de octubre a octubre cuando sabemos que noviembre y diciembre va a tener una inflación muy alta, con lo cual ya estaríamos arrancando el 2024 con unas deducciones deducciones de personales muy, pero muy bajas. O sea, ya estaríamos en desventaja con la cuarta categoría, algo que por ahí, esto de los salarios mínimos vitales y móviles, viene a corregir mucho mejor. ¿Bien? Bueno, sigamos. Llegamos a la ganancia neta sujeta a impuesto en base a esto, ¿no? Tenemos los ingresos, sacamos las deducciones que podemos en cada uno de los impuestos, deducimos las deducciones personales, el mínimo imponible de 180 o 15 en el mes de lo que dijimos recién, o en cuarta categoría lo que corresponda. Llegamos entonces a la ganancia neta sujeta a impuesto. Vamos a ver qué diferencia tenemos acá, porque también hay una gran diferencia entre un impuesto o una categoría y otra. Si vamos a la izquierda, ¿sí?, cuarta categoría, vamos a ver acá que aplicamos a la tabla que todos conocemos, que es esta tabla que va entre, digamos, el 5%, el 35%. Yo entro con una ganancia neta sujeta de impuesto y esto. Esta tabla también se actualiza por RIPTE. Acá los valores que yo puse son valores estimados, tomando la tabla de enero del 2023, multiplicado, si vamos un poquito, no sé si se puede achicar un poquito el zoom o para abajo, fíjense que pongo tabla 2023 por el RIPTE, ¿sí?, de octubre a octubre, que es de 141,18%. Esto me da esta tabla de imposición del impuesto a las ganancias, que también va a pasar lo mismo. Primero ya arrancamos con una tabla desactualizada, si se quiere, considerando la inflación de los últimos meses, o el mes en el cual estamos transitando, y se va a desactualizar muy rápidamente al paso que venimos. Del otro lado, tenemos la nueva tabla que marca la ley para el resto de los empleados que no son directores, que no son socios gerentes. Y básicamente es una tabla mucho más acotada, que arranca directamente de un 27%. ¿Por qué? Porque estamos ingresando con valores mucho menores, digamos, ¿no? Entonces, fíjense acá, esta tabla también está atada o se calcula en base a cantidad de salarios mínimos vitales y móviles, lo cual me va a permitir también ir actualizándolo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo está calculado esto? Tengan en cuenta que no es la definitiva, es una estimación que yo hice considerando el salario mínimo vital y móvil de diciembre, ¿sí? Pero esto debería ser con el de enero, con lo cual habría que multiplicarlo con el valor de enero. Pero ya a diciembre, estos serían los valores, ¿sí? Bueno, vamos a darle para adelante para ver una placa que quiero mostrar, que serían los valores relativos para que lo tengan en cuenta. Esta sería la tabla de imposición que marca la ley, ¿sí?, donde dice, por ejemplo, abajo, esto es anual, ¿sí? Los dos valores son anuales. Entre 0 y 12 salarios mínimos vitales y móviles que me dé como ganancia neto sujeta de impuesto, el 27% y así. O sea, lo que voy a tener que hacer es multiplicar 12 salarios, 36 salarios, 60, 84, por lo que valga el salario mínimo vital y móvil de enero. ¿Bien? Bueno, obviamente que si se fijan es mucha o va a ser mucha la diferencia entre un director socio gerente y un empleado que no es director y socio gerente. Es mucha la diferencia. Sigamos. Bueno, hasta acá lo que planteamos y un poquito la idea de esta placa, lo que simboliza es esta puja que está habiendo entre aplicar la ley o no aplicar la ley, o sea, derogar esa ley, ¿sí? Un poco la idea era mostrarles hasta acá qué es lo que veníamos haciendo, que debería ser, si se deroga, lo que volveríamos a hacer o que seguiríamos haciendo, o qué deberíamos hacer en caso que la ley se aplique. Ahora, vamos a la siguiente placa.
¿qué pasa si se deroga? Vamos a suponer que en estos días se deroga la ley. Bueno, lo que se está planteando, distintos medios periodísticos, y en realidad lo que dice la ley, es yo debería tomar el piso, digamos, estos famosos 3 escenarios que hablamos al principio, y me daría un piso de 974.000 pesos. ¿De dónde surge? Surge del valor de enero, de estos 404.000 que vimos, que tuvimos este año, por el RIPTE, ¿sí? Me daría un piso de 974, que si se quiere lo estaríamos comparando con estos 2.340.000 que vimos recién de mínima, porque era un valor tomado a diciembre. Tengan en cuenta que deberíamos tomar el de enero, o sea, debería ser, vamos a suponer, para poner un número aproximado, 2,5 millones. Estaríamos haciendo la diferencia estaría entre aquellos que están por encima o por debajo, mejor dicho, de 2,5 millones no pagarían ganancias con la nueva ley, cuando si se deroga, aquellos que están por debajo de 974 no pagarían impuesto a la ganancia. O sea, la diferencia entre la aplicación o la derogación es o va a ser muy importante. Bien, y estos son los valores del escenario 2, o sea, aquellos que deberían reducido el impuesto. Acá se abre una incógnita también. Hay que ver si existe este escenario 2 en el caso de derogar, porque si derogan la ley hay que ver cuánto para atrás quieren ir, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la resolución 5417 que salió en septiembre, ¿sí? La que establece este monto de 1.980.000 que hoy estamos teniendo, borró, digamos, eliminó el escenario 2, ¿sí? Entonces, si volvemos hay que ver si tiran para atrás y vuelve el escenario 2, o sea, cuando digo escenario 2 me refiero a la deducción incrementada fija. Que esto implicaría, si eso sigue vigente y se deroga la ley, no solamente sería derogar la ley, sino que habría que sacar un decreto o una resolución de AFIP diciendo cuáles son al menos los valores de estas deducciones incrementadas fijas. ¿Sí? Yo entiendo que el valor del 974 se podría dar sin resolución, porque es simplemente aplicar la ley vigente, decirle esto se actualiza por RIPTE, lo que hice yo acá. Ahora, ¿cuánto le corresponde a cada empleado que le corresponde a la deducción incrementada fija? Eso tendría que salir una resolución de AFIP con los valores, esa famosa escala que saca AFIP cada vez que se modifica esto. ¿Bien? Sigamos. Bien, ahora, bueno, estos son los valores que quedarían en el caso, como digo, de derogar la ley y en el caso que siga vigente este famoso escenario 2 con la deducción incrementada fija también. ¿Bien? Bueno, ahora, la pregunta es, vamos a la siguiente placa. ¿Se puede aplicar hoy la ley 27725? Esto es la gran duda que hoy tenemos, ¿sí? Entonces, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver aquellos que dicen que no o que ponen dudas sobre esto, ¿por qué motivo? En principio, tenemos una ley, pero esa ley no tiene hoy por hoy decreto reglamentario ni tampoco hay ninguna resolución de AFIP al respecto. Bien, entonces algunos acá interpretan que esta ley no requiere, hay leyes como saben que son operativas o programáticas que requieren o no que se reglamente. Bueno, algunos entienden que es necesario, otros entienden que no. Entonces, esta es la primera gran duda que hay. ¿Hace falta que haya un decreto reglamentario o que haya una resolución de AFIP para aplicarla? Decíamos recién, no hay decreto, no hay resoluciones. Otra cosa, si leemos la ley, si bien por ahí puede estar claro, algunas cosas creo que no, pero vamos a ver quién puede estar claro, o sea, en ningún lado hace mención al régimen de retención. Por ahí puede estar claro, o alguno puede entender que está claro, cómo calcular el impuesto. Ahora, no habla del régimen de retención, esto es, está bien, vamos a suponer que está claro cómo se calcula el impuesto, se deduce, se calcula, se puede deducir esto, no deducir esto, tomo el salario mínimo. Ahora, yo como agente de retención, ¿tengo que retener esta nueva categoría? Algunos entienden que sí y otros que no. ¿Y por qué? La ley de impuesto a las ganancias, hay una reglamentación que es la Resolución General 4003, que si se quiere, para aquellos que retienen ganancia de la Biblia, digamos, ¿no? Donde dice básicamente cuál es el procedimiento con el cual yo voy a retener la cuarta categoría, el impuesto a la cuarta categoría a empleados en relación de dependencia. Ahora, ¿entendemos que esto es lo mismo? O sea, ¿puedo aplicar la Resolución 4003 para esta nueva categoría de los mayores ingresos? ¿Sí o no? Porque en definitiva dejan de ser cuarta categoría. Esta es la primera gran duda. Con lo cual, si fuese así, necesitaríamos una 4003 para esta nueva categoría.